Buenas, este es un vídeo dirigido a los bancarios de la economía española en concreto y en general a todos los trabajadores de nuestro país. Estamos en una situación muy crítica por muchos motivos. Ni siquiera, no me voy a centrar en la presión que hay a nivel comercial, que es la que sufrimos los bancarios, sino en un tema que los sindicatos están callando. Habrá que preguntarles, tendréis que preguntarles por qué, y es el tema de la inflación. Fijaros que el año pasado la inflación subió más de un 6% y este año ha subido, tenemos la tasa más alta de los últimos 32 años, creo que es más de 30 años. Esta subida de la inflación es letal para la capacidad adquisitiva de los trabajadores y no podemos tolerar el argumento que se había comprado por parte de los grandes sindicatos, que en los convenios sectoriales han aceptado revalorizar los salarios con la productividad y no con la inflación. ¿Qué resultado tiene? Que en coyunturas como la actual tenemos un empobrecimiento brutal de todos los trabajadores y en concreto en el sector bancario, para aquellos que les han congelado el salario durante los próximos años, si los salarios no se revalorizan al IPC, tendremos una precariedad cada vez mayor. En la actual coyuntura sabéis que en general los países de las economías occidentales y en general todos los países, entre comillas, desarrollados, tienen un hiperendeudamiento brutal en el sector público, también en el sector privado. Hasta la fecha, históricamente, cuando el endeudamiento se iba de madre, los gobiernos, los bancos centrales en este caso, toleraban cierta inflación porque la inflación diluye la deuda en términos reales. Si un Estado debe 100 euros, dentro de 10 años deberá 100 euros. Pero si la inflación sube un 3% cada año, en 10 años se habrá pulverizado en términos reales 30 de los 100 euros que debía. Esto es lo que está ocurriendo hasta ahora. Hasta aquí eso parece bien. Dices, oye, se va a diluir la deuda de los estados, tendremos menos impuestos, pero no es así. ¿Qué ocurre? Que los precios suban significa que las empresas que tienen capacidad de trasladar esta inflación a los precios trasladan el aumento de costes a sus precios. Esto, pues fenomenal. Las empresas en economía sabemos que lo importante no son los precios nominales, sino los reales. Si a mí mis costes suben un 3% y mis ingresos suben un 3%, pues no me preocupa que suba la inflación. Hasta aquí, fenomenal. La subida de la inflación beneficia a los endeudados, en este caso el Estado y las empresas, y uno podría pensar, oye, pues a los trabajadores que tengan deuda también se verán beneficiados. Pues no. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que como los tipos de interés reales son negativos, no hipernegativos, porque los tipos de interés permanecen muy bajos por este hiperendeudamiento, porque si subieran los tipos de interés nominales, pues no podríamos pagar la deuda. Con unos tipos de interés nominales pequeñitos y una inflación que está subiendo, hasta la fecha no habíamos hablado de esto, porque la inflación estaba más o menos contenida, estaba en torno al 2, pero es que estamos en el 7. Entonces, ¿qué ocurre? Que con unos tipos de interés, pongamos del 0, que en realidad están en negativo, del 0, y una inflación del 7, los tipos de interés reales están en el menos 7%. Esto es buenísimo para los bancos centrales porque diluye el efecto de la deuda, para los gobiernos, pero tiene un coste. ¿Quién paga esto? A que los tipos de interés reales sean negativos, se le ha llamado la represión financiera. En realidad la represión financiera viene porque, como hay una distorsión en la economía mundial, los ahorradores son los primeros que pagan el pato de esta actual coyuntura económica. Pero además de los ahorradores, ahora nos unimos los trabajadores y por eso tenéis que meter caña a los representantes sindicales para que no miremos otros aspectos, porque lo principal es la manduca, el comer. Y ahora mismo los trabajadores, con una inflación desbocada y unos salarios que se mantienen fijos, nos condenamos a perder capacidad adquisitiva y sobre todo a nivel de la economía española, lo que ocurre es que aumentan las desigualdades y la pobreza. Y entonces hay que hacer foco en esto.
es importantísimo que seáis conscientes que no podemos tolerar que nuestros salarios suban en función de la productividad y que la inflación es vital. ¿Por qué no se ha montado el pollo? Pues en este caso tenemos un poquito menos de conflicto a nivel social, habrá que decírselo a los sindicatos por qué, pero sobre todo hay un factor que no ha pasado en otras coyunturas, y es que a los jubilados, como ya en su momento hicieron su guerra y son, en el caso de la economía española, muchos jubilados son votantes de los principales partidos que están en el gobierno, pues a ellos sí que se les ha actualizado como debe ser las pensiones al IPC, pero a los trabajadores no. Y esto hay que cambiarlo, porque si seguimos así, en 2 años más, el empobrecimiento que vamos a tener es brutal. No basta que lo digamos los economistas que consideramos que hay que pensar en términos reales, sino que todos lo estamos viendo. El precio de la electricidad, de la gasolina, que parece que para poner gasolina ya te piden casi una nómina de lo cara que está y no todo el mundo se lo puede permitir, y luego la luz, el gas, etcétera, las verduras. Esto hay que pararlo, ¿vale? Y este es el foco que quería haceros, que vienen curvas. Y ojo, que la inflación, que es la herramienta favorita de los bancos centrales, no va a bajar, o por lo menos no se va a limitar de manera muy fuerte, porque aquí hay un claro ganador, que es la deuda del Estado. Pero en otros momentos de la historia la deuda se ha generado con crecimiento y la han pagado los que más tenían. Ahora mismo la deuda pública y la solución que se le ha dado a la salida de la crisis, que es la inflación, la vamos a pagar los trabajadores. Y esto es intolerable, hay que indignarse. Y ya os digo, no podemos tolerar que nuestros representantes sindicales no hagan foco en esto.